Bienvenidos, onironautas. Les pedimos que encuentren una posición muy cómoda. Pueden estar sentados o acostados. Lo importante es que se sientan completamente relajados. Cierren los ojos si gustan y dejen que sus hombros caigan hacia abajo, permitiendo que toda la tensión abandone su cuerpo. Respiren profundamente conmigo. Inhalen lentamente por la nariz durante 4 segundos. Sientan el aire fresco que entra a sus pulmones. Mantengan la respiración durante 2 segundos y luego exhalen lentamente por la boca en 4 segundos. Repitan este proceso. Inhalen profundamente, mantengan la respiración y exhalen. Perfecto. Manténganse en este estado de calma. Ahora que se encuentran en este estado relajado, dejen que su mente se abra a un universo de posibilidades infinitas. Olviden por un momento las preocupaciones del día, el trabajo, las responsabilidades, todo aquello que ocupa su mente durante las horas de vigilia. Este es su tiempo. Un tiempo sagrado dedicado a la exploración de lo desconocido. Antes de comenzar, les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perder futuras historias. Su suscripción es fundamental para que podamos continuar trayendo contenido de calidad a sus vidas. También les invitamos a dejar un like si sienten que esta experiencia les está resultando agradable. Su apoyo nos motiva a seguir creando narrativas cautivadoras y envolventes. El tema de hoy es los misterios más enigmáticos del bosque Hoya Baciu. Hoy exploraremos 8 historias profundas y desconcertantes que han intrigado a investigadores, científicos y comunidades enteras durante décadas en el corazón de Transilvania. Estas narrativas nos llevarán desde claros donde la vida se niega a florecer, hasta encuentros con entidades que desafían nuestra comprensión de la física, desde distorsiones temporales que borran horas de la memoria, hasta leyendas antiguas que advierten sobre los peligros de cruzar el umbral hacia lo desconocido. Algunos de estos misterios podrían cambiar la forma en que comprendemos la realidad, mientras que otros permanecerán eternamente envueltos en el velo del tiempo y la niebla de los Cárpatos. Prepárense entonces, respiren profundamente una vez más, relájense completamente y permitan que las palabras los transporten a un viaje fascinante a través de la historia oculta y los secretos del bosque Hoya Baciu. Misterio 1. La Pollana Rotunda, el círculo muerto donde nada crece. En las profundidades del denso bosque de Hoya Baciu, situado al oeste de la histórica ciudad de Cluj-Napoca en Rumania, existe un lugar que desafía las leyes fundamentales de la biología y la ecología forestal. Conocido por los lugareños y los investigadores como la Pollana Rotunda o el Claro Redondo, este espacio circular, casi perfecto, de aproximadamente 200 metros cuadrados, se destaca como una cicatriz inexplicable en el paisaje vibrante de Transilvania. Mientras que el resto del bosque es una explosión de vida, con robles centenarios, hayas majestuosas y un sotobosque denso y enmarañado que lucha por cada rayo de luz solar. La Pollana Rotunda permanece obstinadamente estéril de vida arbórea. La atmósfera al acercarse a este lugar cambia perceptiblemente. Los visitantes reportan a menudo que el aire se vuelve más pesado, cargado de una electricidad estática sutil que eriza el vello de la nuca. El sonido del bosque, esa sinfonía constante de pájaros, insectos y viento en las hojas, parece amortiguarse al cruzar el perímetro invisible, como si uno entrara en una cámara aislada acústicamente del resto del mundo natural. Es un silencio que no es paz,
sino ausencia, una quietud expectante que sugiere que la naturaleza misma está conteniendo la respiración. La anomalía visual es impactante y perturbadora para cualquiera que cruce la línea invisible que separa el bosque vivo del claro muerto. Los árboles, que crecen altos y fuertes hasta el borde mismo del círculo, parecen detenerse abruptamente, como si chocaran contra una barrera invisible que les impide avanzar ni un centímetro más. Dentro del círculo, el suelo está cubierto únicamente por una capa delgada y uniforme de pasto, que nunca crece más allá de cierta altura y que a menudo presenta un color ligeramente diferente, más pálido y enfermizo que la vegetación circundante. No hay arbustos, no hay árboles jóvenes intentando colonizar el espacio. No hay hongos descomponedores visibles a simple vista. Es un vacío biológico en medio de una jungla templada. Durante décadas, científicos de diversas disciplinas han intentado desentrañar el misterio de por qué la Tierra en este punto específico se niega a sustentar la vida compleja. Investigadores de la Universidad Babeş-Bolyai y otros institutos académicos europeos han llevado a cabo análisis exhaustivos de edafología, la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo. Sus hipótesis iniciales eran lógicas y convencionales. Quizás el suelo estaba contaminado con metales pesados, o tal vez había una fuente subterránea de radiación natural, o incluso una acidez extrema que impedía el desarrollo de raíces profundas. Se realizaron pruebas de espectrometría de masas para detectar trazas de elementos tóxicos y análisis de cromatografía para buscar contaminantes orgánicos persistentes. Sin embargo, los resultados de laboratorio, documentados en múltiples estudios a lo largo de los años 60, 70 y 90, arrojaron resultados desconcertantes. Las muestras de suelo tomadas del centro exacto de la Pollana Rotunda son químicamente idénticas a las muestras tomadas a solo 5 metros de distancia, en la zona donde el bosque prospera con vigor. Los niveles de pH son normales. La composición mineral es estándar para la región. Y no se han detectado toxinas o contaminantes químicos que justifiquen la inhibición del crecimiento. Desde una perspectiva puramente química y geológica, no hay absolutamente ninguna razón para que los árboles no crezcan allí. Y sin embargo, no lo hacen. Es como si la tierra misma hubiera olvidado cómo ser fértil en ese punto geométrico específico. Más allá de la anomalía botánica, la Pollana Rotunda es considerada por los investigadores de lo paranormal y por muchos visitantes sensitivos como el epicentro de la actividad extraña del bosque. Es en este lugar donde se reportan con mayor frecuencia sensaciones físicas inexplicables y agudas. Visitantes que entran al círculo a menudo describen una súbita y opresiva sensación de ansiedad, como si estuvieran siendo observados por 1000 ojos invisibles. Otros reportan dolores de cabeza repentinos y punzantes que desaparecen tan pronto como salen del perímetro, náuseas inexplicables o una sensación de pesadez en el pecho que dificulta la respiración. Un investigador independiente, cuyo diario de campo fue preservado tras una expedición en 1995, escribió: «Es difícil de explicar racionalmente, pero estar en el centro del círculo se siente como estar bajo el agua a gran profundidad. Hay una presión que no es física, sino mental. El instinto primitivo grita «huye», aunque no haya ninguna amenaza visible. El biólogo Alexandru Sift, quien dedicó su vida al estudio del bosque, documentó cambios sutiles pero medibles en la radiactividad ambiental dentro del claro.
aunque los niveles fluctuaban de manera impredecible y no siempre eran peligrosamente altos. Sift también notó que la fauna local parece evitar el área. Los pájaros rara vez vuelan directamente sobre el círculo, prefiriendo rodearlo, y los rastros de animales terrestres, como ciervos o jabalíes, suelen detenerse en el borde o cruzarlo rápidamente en línea recta, sin detenerse a pastar o descansar. Comparado con otros lugares anómalos del mundo, como la zona del silencio en México o el Triángulo de Bennington, la Pollana Rotunda comparte esta característica de rechazo biológico, donde la vida parece reconocer intuitivamente que el lugar no es apto para la existencia ordinaria. ¿Qué fuerza invisible impide que la vida eche raíces en este parche de tierra? ¿Es una anomalía geológica profunda que nuestra tecnología actual no puede detectar? ¿O es, como sugieren las leyendas locales y los investigadores de lo esotérico, un portal, una zona donde las dimensiones se adelgazan y la energía de otro lugar se filtra en nuestra realidad, esterilizando el suelo con su presencia extraña? La Pollana Rotunda permanece como un recordatorio silencioso y vacío de que hay lugares en este mundo que simplemente no funcionan como deberían, desafiando nuestra comprensión de la naturaleza misma. Misterio 2. Los árboles retorcidos. La danza de la madera en espiral. Si uno se aventura más allá de los senderos principales del Hoya Baciu, se encontrará con un espectáculo que parece sacado de una pesadilla surrealista o de una pintura expresionista. En vastas secciones del bosque, los árboles han abandonado por completo su patrón natural de crecimiento vertical hacia la luz. En lugar de troncos rectos y ramas que se extienden hacia el cielo, los visitantes se enfrentan a una multitud de formas contorsionadas, retorcidas y agonizantes que desafían la lógica botánica. La madera misma parece tener una textura diferente aquí. Al tacto, la corteza se siente inusualmente fría y dura, casi petrificada, como si la savia que corre por dentro se hubiera espesado y ralentizado. Estos no son casos aislados de árboles dañados por rayos o enfermedades. Se trata de arboledas enteras donde cada espécimen exhibe deformaciones morfológicas severas y consistentes. Los troncos se curvan en espirales perfectas, girando sobre sí mismos como sacacorchos gigantes. Otros crecen horizontalmente a ras del suelo durante metros antes de girar bruscamente en ángulos de 90 grados hacia arriba, o se doblan en arcos completos para tocar la tierra nuevamente con sus copas. Algunos parecen abrazarse a sí mismos en nudos imposibles de madera y corteza. Un experto forestal que visitó la zona en los años 80 comentó en un reporte técnico: es como si estos árboles hubieran olvidado dónde está el cielo. Biológicamente, es un caos organizado. El fenómeno fue documentado extensamente por primera vez en la década de 1950 por el biólogo Alexandru Sift. Sift, un hombre de ciencia meticuloso, quedó fascinado por estas anomalías y comenzó a catalogarlas sistemáticamente. Sus fotografías y notas de campo revelan un patrón inquietante. Muchas de las espirales siguen una dirección horaria, girando en el sentido de las agujas del reloj. Una consistencia que sugiere una causa externa sistémica, actuando sobre la vegetación durante sus etapas de crecimiento. Sift pasó años midiendo los ángulos de inclinación y mapeando la distribución de estos árboles, buscando un epicentro que nunca encontró de manera definitiva. La explicación científica convencional para árboles deformados suele involucrar factores climáticos extremos.
como vientos constantes y fuertes que moldean la madera joven, un fenómeno conocido como anemomorfosis, o el peso aplastante de nevadas inusuales durante años críticos de desarrollo. Sin embargo, estas explicaciones fallan al aplicarse al Hoya Baciu. El bosque se encuentra en una zona relativamente protegida, no expuesta a vientos constantes de alta velocidad que justifiquen tal torsión uniforme. Además, la distribución de los árboles afectados es irregular y desconcertante. A menudo se puede encontrar un árbol grotescamente retorcido, creciendo a menos de 1 metro de distancia de otro árbol de la misma especie y edad que es perfectamente recto y normal. Si el clima fuera el culpable, afectaría a toda la arboleda por igual. Swift y investigadores posteriores, como el profesor Adrian Patrut, han teorizado que la causa podría ser una anomalía geomagnética o energética subyacente. Se sabe que las plantas utilizan la gravedad, gravitropismo, y la luz, fototropismo, para orientar su crecimiento. Las células vegetales contienen estatolitos, pequeños gránulos de almidón que se asientan por gravedad y le dicen a la planta: abajo es aquí. Si una fuerza local estuviera interfiriendo con la capacidad de los árboles para detectar la gravedad o el campo magnético terrestre, podría explicar por qué crecen en patrones tan erráticos, buscando desesperadamente una orientación que sus sensores biológicos no pueden encontrar. Es como si la brújula interna de la naturaleza estuviera rota en este valle. Para los observadores más imaginativos y los sensitivos que visitan el bosque, los árboles parecen contar una historia diferente. Muchos describen la sensación de que los árboles están congelados en medio de una danza, o que sus formas evocan dolor físico, como si estuvieran retorciéndose para escapar de algo que reside en el suelo o en el aire. Las formas a menudo parecen antropomórficas, sugiriendo torsos humanos doblados o extremidades contorsionadas. Caminar entre ellos al atardecer, cuando las sombras se alargan y se mezclan con las formas retorcidas, es una experiencia que desafía la estabilidad emocional del observador. Independientemente de la causa, caminar entre estos árboles retorcidos es una experiencia desorientadora. La geometría natural del bosque está rota. Las líneas verticales que nuestro cerebro espera encontrar en un bosque están ausentes, reemplazadas por curvas y espirales que crean una atmósfera de irrealidad y extrañeza. Es un paisaje que comunica, a un nivel instintivo profundo, que las reglas normales no se aplican aquí. Los árboles del Hoya Baciu son testigos mudos y deformados de fuerzas invisibles que han estado actuando en este valle durante siglos. Fuerzas que tienen el poder de moldear la madera viva como si fuera arcilla blanda. Misterio 3. El pastor desaparecido. La leyenda fundacional y el terror ancestral, folclore. Cada lugar misterioso tiene una historia de origen, una leyenda fundacional que establece el tono para todos los misterios subsiguientes. Para el bosque Hoya Baciu, esa historia es la del pastor Hoya. Esta narrativa, transmitida oralmente de generación en generación por los habitantes de Klug y las aldeas circundantes, no es solo un cuento de fantasmas. Es una advertencia histórica codificada en la memoria colectiva de la región. La leyenda cuenta que hace muchos años, posiblemente a finales del siglo XVIII o principios del XIX, un pastor local llamado Hoya, un hombre respetado por su conocimiento del terreno y su habilidad con el ganado, tomó una decisión fatídica. Era una mañana de otoño, con la niebla baja aferrándose a los valles,
cuando Joya decidió guiar a su rebaño de 200 ovejas a través del bosque para llegar a los pastos del otro lado. Era una ruta que otros evitaban, susurrando sobre luces extrañas y voces en el viento. Pero Joya, un hombre pragmático y endurecido por el trabajo, no temía a las viejas historias de las abuelas. Confiaba en sus perros, en su bastón y en su conocimiento de la tierra. Se dice que los aldeanos lo vieron entrar bajo la sombra de los grandes robles. El sonido de los cencerros de las ovejas creando una melodía rítmica que se mezclaba con los ladridos de sus perros. La imagen de Oya, caminando con paso firme detrás de su inmenso rebaño, fue la última que se tuvo de él. A medida que se internaba en la espesura, la niebla pareció tragarse las formas blancas de las ovejas una por una. Y el sonido de los cencerros se desvaneció no gradualmente, sino súbitamente, como si una puerta pesada se hubiera cerrado de golpe, cortando el sonido del mundo. Lo que hace que esta leyenda sea particularmente escalofriante no es solo la desaparición, sino la totalidad de la misma. No estamos hablando de un hombre que se perdió y murió de exposición, o de un rebaño atacado por lobos. En esos casos siempre quedan rastros. Huesos blanqueados por el sol, ropa desgarrada, restos de animales, herramientas abandonadas. Pero en el caso de Joya, la búsqueda que siguió fue infructuosa y desconcertante. La comunidad, preocupada por la pérdida de un hombre y de un recurso económico tan valioso como un rebaño grande, organizó partidas de búsqueda masivas. Hombres armados con antorchas y perros de rastreo batieron el bosque de extremo a extremo durante semanas. Buscaron en barrancos profundos, en cuevas ocultas y en matorrales impenetrables. No encontraron absolutamente nada. Ni un solo hueso de oveja, ni un trozo de lana enganchado en un arbusto espinoso, ni el bastón del pastor, ni rastro de sus perros leales. Era como si la tierra se hubiera abierto y se los hubiera tragado enteros, o como si hubieran cruzado un umbral invisible hacia otro lugar y dejado de existir en nuestro mundo instantáneamente. Esta desaparición masiva y limpia dejó una cicatriz psicológica profunda en la población local. El bosque, que antes era visto simplemente como un lugar denso y difícil, pasó a ser considerado un lugar malvado o hambriento. Se estableció la creencia de que el bosque tenía una voluntad propia, una capacidad para tomar cosas y personas y no devolverlas jamás. Las madres comenzaron a advertir a sus hijos con una seriedad nueva y terrible. No te alejes del camino, o el bosque te llevará como llevó a Oya. Aunque no existen registros policiales de la época o documentos oficiales que verifiquen los detalles exactos del evento, la historia del pastor Joya es tratada por los locales con la reverencia de un hecho histórico. Es la razón por la que el bosque lleva su nombre, no en su honor, sino como un recordatorio permanente de su destino. Es un monumento nominal al miedo. Antropólogos y folcloristas ven en esta leyenda un arquetipo de las historias de zonas prohibidas, comunes en muchas culturas, pero la especificidad de los detalles, el número de ovejas, el nombre del pastor, la ausencia total de rastros, le da una cualidad visceral y persistente. Sea un hecho histórico adornado por el tiempo o una fábula de advertencia, la desaparición del pastor Joya cimentó la reputación del bosque como un lugar donde las leyes de la permanencia y la existencia son frágiles y donde uno puede perderse no solo geográficamente, sino ontológicamente. Misterio 4. Tiempo perdido.
cuando el reloj se detiene y la mente se borra. Uno de los fenómenos más consistentemente reportados en el Hoya Baciu, tanto por visitantes casuales como por investigadores experimentados, es la distorsión de la percepción temporal, comúnmente conocida como tiempo perdido. No se trata simplemente de la sensación subjetiva de que el tiempo pasa rápido cuando uno se divierte o está concentrado. Se trata de discrepancias objetivas y medibles entre el tiempo transcurrido en los relojes y el tiempo experimentado por la conciencia humana, a menudo acompañadas de amnesia lagunar y efectos fisiológicos adversos. Los archivos de investigadores como Adrian Patrut están repletos de testimonios que siguen un patrón inquietante. Un caso típico, reconstruido a partir de múltiples reportes similares, involucra a un grupo de excursionistas que planean una breve caminata de exploración. Entran al bosque a media mañana, con la intención de pasar quizás 1 o 2 horas recolectando muestras o tomando fotografías. Caminan, exploran, quizás se sientan a descansar un momento. Subjetivamente sienten que han estado dentro del bosque por un tiempo razonable, tal vez 90 minutos. No sienten hambre excesiva ni sed que sugiera un periodo prolongado. Sin embargo, al salir del bosque y mirar sus relojes o la posición del sol, se enfrentan a una realidad impactante. Han pasado 5, 6 o incluso más horas. El sol está poniéndose. Sus relojes marcan una hora que no coincide con su experiencia interna. ¿Dónde estuvieron durante esas horas perdidas? ¿Qué hicieron? Sus memorias están en blanco o son borrosas y confusas, como si hubieran estado caminando en un estado de trance o sueño vigílico. En un incidente documentado en 1986, un hombre entró al bosque a las 9 de la mañana y salió, según él, media hora después. En realidad, era la tarde del día siguiente. Su reloj de pulsera se había detenido exactamente a las 9:32. En otros casos, la distorsión es inversa y quizás aún más desorientadora. Personas que creen haber pasado el día entero en el bosque, agotadas física y mentalmente, salen para descubrir que solo han pasado 30 minutos. Es como si el tiempo dentro del bosque fluyera a una velocidad variable, desconectada del flujo constante del tiempo en el mundo exterior. Estos episodios de tiempo perdido rara vez son benignos. A menudo vienen acompañados de una secuela física inmediata y desagradable. Los afectados reportan salir del bosque con dolores de cabeza migrañosos, náuseas violentas, mareos severos y ataques de ansiedad irracional. En casos más extremos, documentados por médicos locales que han tratado a estos pacientes, las personas presentan quemaduras en la piel, similares a las solares pero bajo la ropa, erupciones cutáneas inexplicables o rasguños y moretones que no recuerdan haberse hecho. Es como si el cuerpo hubiera estado expuesto a una radiación invisible durante el tiempo que la mente no recuerda. Un caso particularmente perturbador involucró a una mujer que ingresó al bosque para recoger leña. Según su relato y el de su familia, estuvo ausente por un periodo de tiempo significativo. Al regresar, encontró en su bolsillo una moneda antigua de una época anterior que juraba no haber tenido antes de entrar. Aunque este detalle puede sonar a folclore, ilustra la cualidad onírica y de deslizamiento de realidad que caracteriza las experiencias en el Hoya Baciu. Neuropsicólogos y científicos cognitivos sugieren que campos electromagnéticos anómalos en el área podrían estar afectando el lóbulo temporal del cerebro humano, la región responsable de la percepción del tiempo
y la consolidación de la memoria. Si el bosque posee una geofísica única que genera tales campos, podría inducir estados alterados de conciencia, microconvulsiones o disociación temporal, explicando tanto la amnesia como la distorsión del tiempo subjetivo. Es una forma de epilepsia del lóbulo temporal inducida ambientalmente. Sin embargo, para quien lo experimenta, la explicación científica ofrece poco consuelo. La sensación de haber perdido horas de vida, de haber existido en un vacío donde el tiempo no cuenta, es profundamente traumática. Sugiere que el Hoya Baciu no es solo un lugar en el espacio, sino un estado de la realidad donde la continuidad de nuestra existencia consciente no está garantizada. Misterio 5. El incidente OVNI de 1968. La evidencia fotográfica de Emil Barnea. Si bien las leyendas y las sensaciones subjetivas son parte integral del misterio, el 18 de agosto de 1968, el Hoya Baciu produjo una evidencia física que catapultó su fama a nivel mundial y atrajo la atención de la comunidad ufológica internacional. Este no fue un avistamiento borroso o una historia de segunda mano. Fue un evento documentado con claridad cristalina por un testigo creíble, en un contexto político que hacía que tal reporte fuera un acto de valentía casi suicida. El protagonista fue Emil Barnea, un técnico militar de 45 años. En ese domingo de agosto, Barnea decidió ignorar las supersticiones locales y llevar a su novia, Zamfira Matea, y a otra pareja de amigos a pasar un fin de semana de relajación en el bosque. Buscaban escapar del estrés de la vida urbana y disfrutar de la naturaleza. Se instalaron en un claro, prepararon un picnic y se dispusieron a disfrutar de la tarde. El aire estaba inusualmente quieto, una calma que precedió al caos. Alrededor de la 1:15 de la tarde, la tranquilidad se rompió. Emil, que estaba buscando leña cerca del grupo, escuchó los gritos de sus amigos. Al regresar corriendo al claro, vio lo que ellos señalaban con terror y asombro. Un objeto grande, plateado y discoidal, que se deslizaba silenciosamente sobre la línea de los árboles. A diferencia de los aviones convencionales, no hacía ruido de motores, no dejaba estelas de condensación y se movía con una fluidez antinatural, realizando maniobras de hoja muerta, oscilando suavemente antes de estabilizarse. Barnea, manteniendo una presencia de ánimo extraordinaria, corrió hacia su cámara fotográfica. Logró capturar una serie de 4 fotografías en rápida sucesión. Las imágenes muestran el objeto realizando maniobras que desafiaban la física aeronáutica de la época. Cambios de dirección bruscos, aceleraciones instantáneas y un brillo metálico que reflejaba el sol de la tarde. En la última foto, el objeto brilla intensamente, casi cegadoramente, antes de acelerar verticalmente y desaparecer en el cielo azul a una velocidad vertiginosa, dejando atrás nada más que el silencio atónito de los testigos. Lo que hace que este caso sea tan significativo es el contexto. Rumania estaba bajo un régimen comunista estricto en 1968. La creencia en ovnis, lo paranormal o cualquier cosa que se desviara del materialismo dialéctico oficial era vista con profunda sospecha. Reportar tal evento no traería fama ni fortuna. Traería el escrutinio de la Securitate, la policía secreta, el ridículo público y la ruina profesional. Barnea sabía esto y aún así eligió hablar. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Barnea.
Cuando sus fotos fueron publicadas y él mantuvo su historia, fue despedido de su trabajo y etiquetado como un desequilibrado o un provocador. Fue interrogado repetidamente, presionado para admitir que había falsificado las fotos o que había visto un globo meteorológico. Sin embargo, nunca se retractó. Sostuvo su testimonio hasta el final, pagando el precio de su verdad con su carrera y su reputación. Las fotografías fueron sometidas a análisis rigurosos por expertos de la época y posteriores. El director del Observatorio Astronómico de Cluj las examinó y descartó trucos de cámara, globos meteorológicos o fenómenos atmosféricos conocidos. Años más tarde, expertos internacionales en fotografía digital y ufología confirmaron que las sombras en el objeto coincidían perfectamente con la posición del Sol en ese momento y lugar, y que el objeto era una estructura física sólida de grandes dimensiones, no una mancha en el lente o un defecto de la película. El análisis de grano de la película no mostró signos de doble exposición o manipulación en el cuarto oscuro. Las fotos de Barnea son consideradas hoy en día como algunas de las mejores evidencias fotográficas de ovnis jamás capturadas. Muestran un objeto claramente definido, en un entorno verificable, con testigos múltiples. Este incidente transformó al Joya Basiu de un bosque local embrujado a un punto caliente global para la actividad ovni, sugiriendo que lo que sea que ocurre en ese bosque no está limitado al suelo o a los árboles, sino que se extiende hacia los cielos, atrayendo visitantes de otros mundos o dimensiones. Misterio 6. La niña que volvió. El enigma del tiempo y la identidad. Folclore. Entre las muchas historias que circulan sobre el bosque, hay una que destaca por su cualidad inquietante y su resonancia con mitos antiguos de toda Europa. La leyenda de la niña que desapareció y regresó sin haber vivido el tiempo. Esta historia, aunque clasificada como folclore y carente de la documentación precisa del caso Barnea, es fundamental para entender el miedo reverencial que los locales tienen por el lugar. La leyenda cuenta la historia de una niña pequeña, de unos 5 años de edad, hija de una familia, de una aldea cercana al bosque. Como en muchos cuentos de hadas oscuros, la niña se alejó de su casa persiguiendo algo inocente, una mariposa, según la versión más común, y cruzó la línea de árboles hacia el Joya Basiu. Cuando la familia se dio cuenta de su ausencia, el pánico se apoderó de ellos. La comunidad se movilizó. Buscaron durante días, gritando su nombre, peinando el bosque. Pero, al igual que con el pastor Joya, no encontraron nada. Con el paso del tiempo, la esperanza se desvaneció. Se asumió que había sido víctima de lobos, del frío o de las fuerzas oscuras del bosque. Se celebraron misas por su alma y la vida en la aldea continuó, marcada por la tragedia. Los padres envejecieron prematuramente, cargando con el peso de la pérdida sin cierre. 5 años después, ocurrió lo imposible. La niña reapareció. Salió del bosque caminando tranquilamente en el mismo lugar exacto por donde había entrado. Pero lo que horrorizó a los aldeanos no fue su regreso, sino su estado. La niña llevaba la misma ropa que tenía el día que desapareció, 5 años atrás. La ropa no estaba rota, ni sucia, ni desgastada por la intemperie. Le quedaba perfectamente. Y la niña misma no había crecido ni 1 centímetro. No había envejecido. Tenía la misma cara, el mismo pelo, la misma voz de una niña de 5 años. Para ella, no habían pasado 5 años. Habían pasado apenas unos minutos. Estaba confundida por el llanto y el asombro de sus padres, que ahora eran visiblemente más viejos,
y por sus antiguos compañeros de juego, que ahora eran casi adolescentes. En su mente, ella simplemente había entrado al bosque, había caminado un poco y había salido. El tiempo que había pasado dentro era irrelevante o inexistente en comparación con el tiempo del mundo exterior. No recordaba haber comido, dormido o sentido miedo. Era como si hubiera estado en pausa, suspendida en un ámbar temporal mientras el mundo seguía girando. Esta historia toca fibras profundas del folclore europeo sobre los changelings, o niños cambiados por las hadas, y sobre el tiempo en el reino feérico, donde un baile de una noche puede durar 100 años en el mundo mortal. En el contexto moderno del Hoya Batsiu, se interpreta como una manifestación extrema de las anomalías temporales del bosque. Si los visitantes modernos pierden horas, es posible que en ciertas condiciones uno pueda perder años. La historia de la niña sirve como una advertencia viva. El bosque no solo puede matarte, puede robarte tu vida, tu tiempo, tu historia. Puede congelarte en un momento, mientras el mundo avanza sin ti, dejándote como un anacronismo viviente, un fantasma sólido atrapado fuera de su tiempo. Aunque no podemos verificar los nombres o las fechas, la persistencia de esta leyenda nos habla de la profunda convicción local de que el Hoya Batsiu es un lugar donde el tiempo es una sugerencia, no una regla. Misterio 7. Anomalías electrónicas. La ciencia de lo inexplicable en el laboratorio de campo. Para el escéptico moderno, las historias de pastores y niñas pueden descartarse como cuentos de viejas. Pero el Hoya Batsiu tiene una forma de desafiar incluso al materialismo más estricto a través de su interacción con la tecnología. Desde la década de 1970, investigadores académicos, liderados notablemente por el profesor de química Adrian Patrut de la Universidad de Cluj-Napoca, han documentado sistemáticamente cómo el bosque interfiere con los dispositivos electrónicos de una manera que sugiere la presencia de campos energéticos intensos y anómalos. El profesor Patrut y su equipo no entraron al bosque buscando fantasmas. Entraron con magnetómetros de precisión, detectores de radiación beta y gamma, cámaras de espectro completo y equipos de grabación de audio de alta fidelidad. Su objetivo era medir, cuantificar y explicar. Lo que encontraron fue un patrón de fallos tecnológicos que desafiaba la probabilidad estadística. El fenómeno más común y frustrante es el drenaje instantáneo de baterías. Investigadores y equipos de televisión, incluyendo producciones internacionales famosas como Destination Truth o Ghost Adventures, han reportado repetidamente que baterías completamente nuevas y cargadas al 100% mueren en cuestión de segundos al entrar en ciertas zonas del bosque, especialmente cerca de la Pollana Rotunda. No se trata de una descarga gradual por frío, es un colapso total de la carga química. Lo más desconcertante es que a menudo, si se sacan esas mismas baterías del bosque inmediatamente, recuperan su carga y funcionan perfectamente, lo que sugiere que la energía no se gastó, sino que fue suprimida o bloqueada por un campo externo. Además de las baterías, los equipos electrónicos complejos sufren malabares inexplicables. Cámaras de video profesionales se apagan solas o graban estática visual sin razón aparente. Grabadoras de audio captan ruidos electrónicos, zumbidos y frecuencias que no son audibles al oído humano. Las brújulas analógicas, dispositivos puramente magnéticos, sin componentes electrónicos, giran locamente o apuntan en direcciones erráticas, indicando que el norte magnético local
está siendo distorsionado por una fuerza mayor. En una expedición nocturna, todo el sistema de iluminación LED de un equipo falló simultáneamente, sumiéndolos en una oscuridad absoluta, solo para volver a encenderse espontáneamente al salir del área afectada. Patrut ha acuñado el término fenómenos transfísicos para describir lo que ocurre en el bosque. Su teoría es que estas anomalías no son sobrenaturales, sino manifestaciones de una física que aún no comprendemos, posiblemente relacionada con la interacción entre la conciencia humana y campos geomagnéticos sutiles. En sus escritos académicos, Patrut señala con cautela científica: tenemos suficientes datos para decir lo que estos fenómenos no son. No son fallos de equipo normales, no son errores de usuario, pero no lo suficiente para decir qué son con certeza. La consistencia de estos fallos tecnológicos añade una capa de credibilidad tangible al misterio. Un fantasma puede ser una alucinación, pero una batería de litio que pasa del 100% al 0% en 10 segundos es un dato empírico. Sugiere que el Hoya Baciu es una zona activa de perturbación electromagnética, un lugar donde las fuerzas fundamentales que hacen funcionar nuestra tecnología y quizás nuestra propia biología eléctrica están siendo alteradas por algo en el ambiente. Misterio 8. Sombras y estructuras bioplasmáticas. El legado visual de Alexandru Sift. Quizás el aspecto más inquietante y mejor documentado del Hoya Baciu es lo que no se ve a simple vista, pero que la cámara puede capturar. Este es el legado del biólogo Alexandru Sift, el padre de la investigación científica del bosque. Durante décadas, Sift caminó solo por el bosque, a menudo de noche, armado con su cámara y su curiosidad científica. Tomó miles de fotografías, muchas de ellas de paisajes aparentemente vacíos. Fue en el cuarto oscuro, al revelar las placas, donde emergió la verdadera naturaleza del bosque. Las fotos de Sift revelaron que el aire del Hoya Baciu está poblado por formas y estructuras que son invisibles al ojo humano. Sift las llamó estructuras bioplasmáticas, teorizando que eran manifestaciones de energía biológica o conciencia que carecían de cuerpo físico denso, pero que poseían suficiente densidad energética para impresionar la película fotográfica sensible a la luz y a espectros cercanos, como el ultravioleta. El archivo de Sift y el trabajo posterior de sus sucesores muestra una variedad desconcertante de estas formas. Algunas son simples orbes de luz o manchas amorfas. Otras son más complejas, formas que parecen paraguas o cúpulas de energía flotando sobre el suelo. Y las más perturbadoras son las que tienen formas antropomórficas, sombras humanoides, figuras brumosas que parecen estar caminando entre los árboles o, peor aún, mirando directamente a la cámara. En una fotografía famosa se ve claramente una figura oscura observando desde detrás de un árbol. Una figura que Sift juró que no estaba allí físicamente cuando tomó la foto. Lo que distingue el trabajo de Sift de las típicas fotos de fantasmas borrosas es su enfoque científico. Sift catalogaba cada foto con la hora, la ubicación, las condiciones climáticas y sus propias observaciones sensoriales. Notó que estas estructuras a menudo aparecían en respuesta a la actividad humana o emocional en el bosque, sugiriendo una forma de inteligencia o reactividad. No son grabaciones estáticas, parecen interactuar con nosotros. Tras la muerte de Sift en 1993, una gran parte de su archivo desapareció misteriosamente.
Se dice que fue robado o destruido por desconocidos que buscaban suprimir su investigación. Pero las imágenes que sobrevivieron y fueron publicadas en libros por el profesor Patrut constituyen un catálogo visual de lo imposible. Estas imágenes sugieren que el bosque está habitado, densamente poblado por entidades que existen en una frecuencia de realidad adyacente a la nuestra. Para el visitante, esto añade una dimensión de paranoia a cada caminata. La sensación de ser observado que tantos reportan podría no ser paranoia en absoluto. Según las fotos de SIFT, es muy probable que en cualquier momento dado en el Hoya Baciu estés rodeado de entidades que tú no puedes ver, pero que están ahí, flotando en el bioplasma invisible, observando a los intrusos en su dominio. Es la confirmación visual de que nunca estamos realmente solos en el bosque. Queridos onironautas, hemos recorrido juntos los senderos oscuros y retorcidos del bosque Hoya Baciu. Hemos examinado la evidencia de la ciencia y los susurros del folclore. Hemos visto claros donde la tierra rechaza la vida, árboles que se retuercen en agonía silenciosa y luces en el cielo que desafían nuestra comprensión del universo. Hemos escuchado las historias de pastores perdidos, niñas congeladas en el tiempo y científicos perplejos ante baterías muertas y fotos de lo invisible. El Hoya Baciu no es simplemente un bosque con historias de miedo. Es un laboratorio natural de lo desconocido, un lugar donde las fronteras entre la ciencia, la mitología y la realidad objetiva se disuelven. Es un recordatorio humilde de que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y nuestro mapeo del mundo, todavía existen rincones en este planeta que se resisten a ser explicados. Lugares que guardan sus secretos con celo antiguo. Quizás algún día, la física cuántica o la biología avanzada nos den las palabras para explicar lo que sucede en Transilvania. Quizás descubramos que el bioplasma, los portales dimensionales y las anomalías geomagnéticas son partes naturales de un universo más extraño de lo que imaginamos. O quizás algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, existiendo solo para desafiarnos, para asustarnos y para maravillarnos. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado este viaje profundo a través de los misterios de Rumania. Les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestra próxima expedición a lo desconocido. Dejen sus comentarios abajo. ¿Entrarían ustedes al Círculo Muerto? ¿Creen que las fotos de SIFT muestran fantasmas o energía? Su opinión es vital para nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Mientras cierran los ojos esta noche, permitan que la magia y el misterio de estas historias enriquezcan sus sueños. Pero recuerden, si sueñan con un bosque de árboles retorcidos, no se alejen del sendero. Que descansen bien, onironautas. Que su próxima noche esté llena de descubrimientos y paz.